Comenzamos a mirar, hermanos, desde el capítulo 16, los juicios de Dios en las 7 copas de la ira de los juicios de Dios. Luego comenzamos a mirar el capítulo 17, la gran ramera, Babilonia la grande, describiendo quién era. Capítulo 18, vimos hace 8 días, caída y juicio de Babilonia. Y ahí veíamos 3 cosas, 3 voces. La primera voz del ángel, que da la razón de la caída de la gran ramera. Número 2, veíamos la voz de Dios que invita a su pueblo a salir de ella y da las razones. Número 3, la voz de un ángel que anuncia la ruina del encanto de Babilonia. Ahora vamos a mirar el contraste. Ya en el capítulo número 19, yo como que respiro, porque después de tanta destrucción, de tanta condenación, de tanto juicio, que es una gran realidad, ahora comenzamos a mirar ya los capítulos 19, 20, 21 y 22, que tienen que ver con el cielo, hermanos, con el reino de Dios. Y por eso cantábamos esos himnos preciosos. De hecho, vamos a cantar himnos todos estos días, todos los domingos, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, porque, hermanos, nos preparamos para ese magno encuentro. Amén. Amén. Esa es la gran esperanza de los creyentes. Recuerden que Apocalipsis se escribió precisamente en aquella gran persecución de Roma contra los cristianos, y también en ese caso pudiéramos decir el poder político. Gran persecución aún de los mismos judíos contra los mismos cristianos, poder religioso. Y obviamente también hubo problemas en cuanto a la misma economía, y eso lo va a mostrar Santiago. Comenzamos una serie de estudios en Santiago, en la iglesia en Tuluá, así que ojalá usted haga ese seguimiento. Y vamos a ver esa problemática que había también en cuanto al poder económico, y eso lo vemos hace 8 días. Y es bien interesante porque aunque la iglesia está en medio de esos 3 poderes fuertes que veíamos, el Señor la ha librado, y al final le promete al lado suyo, le promete que se conoce como las bodas del Cordero. Así que antes de que se celebren las bodas del Cordero, vamos a mirar que hay en el cielo alabanzas, porque la gran ramera fue ya juzgada, porque por ella muchos padecieron contaminación, sufrimiento y aún muerte cruel. Eso lo hemos visto. Entonces, esta gran ramera es juzgada, y lo primero que vamos a mirar es alabanza en el cielo. Alguien dirá, pero ¿cómo? El cielo se va a alegrar por el juicio a la gran ramera. Es como unos seres humanos que hemos sido escogidos y rescatados por Dios, alegrándose y alabando al Señor por el juicio que hizo a otros seres humanos. Pero así está establecido, hermanos, en la palabra. Ya habíamos dicho, inclusive, y lo veíamos con los hermanos el jueves, los de Tuluá, cuando hablábamos precisamente de la ley santa de Dios, que es atentar contra el carácter de Dios. El no obedecer a Dios, no obedecer su santa ley, es atentar contra el carácter mismo de Dios reflejado en su ley. Por lo tanto, el juicio viene por eso. Luego vemos ahora también aquí en el capítulo 19 que hay un contraste, hermanos, entre los impíos que se entristecen por la destrucción de la gran Babilonia y los creyentes que se gozan por esa destrucción. Otra vez, esto es solamente la mente espiritual puede entender eso, porque la mente humana va a decir pobrecitos, y la mente humana va a decir ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Es que Dios hace excepción de personas? Claro que sí lo hace. La gente cree que no, Dios es amor, Él no hace excepción de personas. Sí hace excepción de personas, y lo hace, hermanos, sencillamente por el amor de Dios, que envió a Jesucristo a morir por su pueblo, y los tiene, y es lo que vamos a ver ahora en el cielo. Y tiene que hacer la excepción de personas contra todos aquellos que lo único que hicieron fue vivir a espaldas de Dios, rechazando la autoridad de Jesús, en contra de su ley, en contra de sus mandatos, viviendo como se les dio la gana. Y tiene que haber la excepción de personas, para ellos hay un juicio. Entonces, en nuestro estudio de hoy vamos a ver 3 puntos, hermanos. El tema de hoy es alabanzas, ese es el primer punto. El tema de hoy son las bodas del Cordero. Y vamos a mirar el capítulo 19 del 1 al 10. Capítulo 19 del 1 al 10, las bodas del Cordero. Ahí vamos a mirar 3 cosas. Primero, alabanzas a Dios en el cielo por el juicio de la gran ramera. Número 2, vamos a mirar la alabanza en el cielo se incrementa por la llegada de las bodas del Cordero. Y número 3, vamos a ver la cena de las bodas del Cordero. Así
es estos primeros 10 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis, al cual ya estamos. Entonces vamos a mirar los primeros 3 versículos de Apocalipsis 19. Nos hablan de alabanzas a Dios en el cielo por el juicio a la gran ramera. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 19, Juan oye una voz del cielo de una gran multitud que alaba a Dios, reconociendo lo que solo a Dios le pertenece. Y me llama la atención, hay 5 cosas que reconoce acá que son solamente de Dios. Versículo 1, estamos en Apocalipsis 19, verso 1. Después de esto, ¿después de qué? Pues después del juicio que se le hizo, que se le va a hacer a la gran ramera, después que fue tan destruida que todos los comerciantes, veamos, los reyes y los comerciantes se paraban, ay, diciendo, pobre de esta ciudad, ¿y cómo es posible que le haya pasado esto? Entonces, después de esto, y hasta dice Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Una gran voz, pero a la vez dice de gran multitud en el cielo, no se sabe, es incontable, porque es una gran multitud. Pero Juan oyó una voz de una gran multitud en el cielo, y esto fue lo que oyó, que decían, note lo que decían, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Este versículo es impresionante porque mientras en la tierra o los que fueron marcados por la bestia están entristecidos, llorando por la destrucción de la gran Babilonia, en el cielo hay una voz de una gran multitud que lo que están haciendo es alabando a Dios, exaltando a Dios por lo que Él es. Y lo primero que ellos dicen, y hay 5 cosas, ellos dicen aleluya. Esa palabra, hermanos, aleluya, que muchos dicen que no tiene un significado específico, pero lo más acercado es que se puede dividir la palabra alelú, que es alabad, y la palabra ya, que es una abreviación de Jehová. Entonces, alabad a Jehová. Cada vez que la Biblia, y más que todo en los Salmos, y obviamente en Apocalipsis, porque en el Nuevo Testamento no aparece, pero en Apocalipsis sí, como 3 o 4 veces, esa palabra aleluya, lo que indica es alabado sea Dios, o alabad a Jehová, o la alabanza sea para Dios, o la alabanza sea para Jehová. Y recuerde que viene después de que el Señor ha enjuiciado al mundo impío. Entonces, como Él lo hizo, alabanzas sean a Dios. Y luego da la razón de esa alabanza. Salvación son del Señor. La palabra salvación aquí lo que indica es, y al decir que son del Señor, y únicamente la salvación entonces le corresponde a Dios. Nadie más puede salvar. Solo Dios puede salvar, no el hombre. Así que es muy importante eso cuando ellos dicen aleluya, alabado sea Dios, porque solo Él puede salvar. Luego dice, y honra son del Señor Dios nuestro, es decir, se está hablando entonces que esa multitud en el cielo son los redimidos, son la iglesia, los que están allá. Y cuando dicen honra, está diciendo solo Dios es digno, hermanos, de recibir la honra y nadie más. ¿A quién vamos a honrar? Solamente a nuestro Dios. Cuando dice gloria, otra vez, son del Señor, está diciendo que Dios, como ya lo dice su palabra, no comparte su gloria con nadie, es decir, solamente la gloria es suya. Y cuando dice y poder son del Señor, entonces nadie más que Él tiene el poder, y solo Dios. Aunque aparentemente hay un poder económico, aparentemente hay un poder político, hay un poder religioso que se puede venir en contra del Dios mismo, que puede venir en contra, un poder de una bestia, un poder de un dragón, un poder de un falso profeta, que se puede venir en contra de Dios, pero realmente el poder es de Dios, nadie más lo tiene. Por eso entonces dice aleluya. Y ahora entendamos esa palabra, que la podamos decir de corazón y con entendimiento, aleluya. Es decir, solo Dios es digno de alabanza, solo Dios es digno de ser adorado.
La alabanza solamente le pertenece a Él. La salvación es de Él, la honra es de Él, la gloria es de Él, el poder es de Él. Porque dice, son del Señor Dios nuestro. Todo esto es solamente del Señor. Y ahora en el versículo 2 vamos a ver la razón de dicha alabanza. Y es porque sus juicios son verdaderos y justos, al haber juzgado a la gran ramera, pues así ha vengado la sangre de los mártires. Versículo 2 nos dice, ¿por qué la alabanza es para Dios y solamente a Él pertenece la salvación, la honra, la gloria, el poder? Porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón, porque la razón que da es que sus juicios, los juicios de Dios por haber juzgado a la gran ramera, esos juicios son verdaderos y justos. Y luego dice, pues ha juzgado a la gran ramera. Y recuerden que dijimos que la gran ramera es todo esto que se opone a Dios. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y habíamos dicho esa fornicación espiritual, porque todos los hombres que no tienen a Dios como su centro y tienen otra situación, eso se llama fornicación espiritual. Dejaron a Dios, hermano, por la Babilonia, por la ramera. Y entonces dice, pues Dios ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Al hablar de los juicios que son justos y verdaderos, ya lo habíamos visto en Apocalipsis 16:7, donde dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. También en Apocalipsis 15:3 habíamos visto ya donde dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Otra vez, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que, hermano, lo que Dios determina hacer con la humanidad delante de Él, esto es justo y esto es verdadero. Nadie puede venir en contra de Él y decir, ¿por qué hace así? Lo que Él hace es justo, hermanos. Tal vez para el hombre, por su condición caída y depravada y pecaminosa, le parezca que es injusto, pero no es injusto. Todo lo que Dios va a hacer con la humanidad es justo. Y está hablando de una justicia. El hombre fue corrupto, el hombre vivió a espaldas de Dios, el hombre no quiso a Dios, el hombre no amó su palabra, el hombre hizo lo que se le dio la gana. Pues ahora Dios viene y da un veredicto de juicio justo y verdadero. Así que no tenga temor, ni le dé miedo si la gente va a ir al infierno. Yo amo a mis hijas, pero si una de ellas rechaza a Dios, tiene merecido el infierno, sea mi hija. Y sé que esto es duro decirlo, y a mí me duele, pero es la gran verdad. Porque el Dios que nos dio la vida merece que le honremos, y si no le honremos, merecido tenemos el infierno. Obviamente la salvación no es porque yo le honro, como lo vamos a ver ahora, eso es pura gracia de Dios. Esa es la respuesta también al clamor de aquellos que habíamos visto ya, porque dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Allí donde, por eso vamos a ver cómo ahora van a alabar y adoran. Ha vengado la sangre de los mártires. Apocalipsis 6:9-10, que hemos ido tantas veces a él. Volvemos a leer, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y entonces, como habían muerto, dice, ¿y quién los mató? Pues todo este sistema anti Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Pues ya llegó. Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo? Ya llegó el juicio de la gran Babilonia. Es precisamente la respuesta al clamor de estos mártires. En el versículo 3 vemos que ahora ellos vuelven a alabar a Dios. Y cuando están alabando a Dios, ahora se ve el humo del juicio, que ya inclusive había sido mencionado. Pero esto
es impresionante. El versículo 3 dice, otra vez dijeron, es decir, ¿quiénes? Los que están cantando. Pero ¿qué volvieron a decir? ¡Aleluya! Esa palabra otra vez, como le dije, usted en el Nuevo Testamento no la encuentra, sino solo en Apocalipsis y en los Salmos. Pero otra vez, esa multitud que está en el cielo vuelve a decir, ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Y cuando ellos claman aleluya, dice, y el humo de ella, es decir, de la ciudad, de la gran Babilonia, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, tomado también de Isaías, pero no voy a ir allá, porque quiero ir más bien, en este caso, Apocalipsis 14, 9 al 11. Es decir, el juicio fue tal que Babilonia quedó tan destruida que el humo sube. Note esto, el humo de ella, el humo de la gran Babilonia sube, pero no es que desaparece, sino que el humo sube por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Hablando de que el juicio es eterno. En Apocalipsis 14, 9 al 11 ya lo hemos visto, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cuando veíamos ahí que esto era lo cruel. Pero dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Aquí lo está personalizando. Aquí está diciendo, aquellos que se dejaron marcar por la bestia, aquellos que siguieron a ese falso profeta antidios, es decir, aquellos que en vez de buscar a Dios, se dejaron permear por cualquier sistema mundano, natural, ellos también van a sufrir el juicio de Dios, de tal manera que también hay un humo que va a salir por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estoy hablando con mi hija, la mayor, corrigiendo algunas cosas, porque ella todavía tiene ideas arminianas y interesante, porque se está esperando el día que aparezca el anticristo y el día que nos vayan a marcar. Y es un momentico, yo le decía, la marca no es un sello, la marca no es un chip que le van a poner, la marca está en el corazón. La marca está en el corazón de cada persona, el que se revela contra Dios, el que no quiere caminar acorde a Dios, el que no acepta la obra de Cristo para el perdón de sus pecados. Esa persona está marcada por el anticristo. Y los otros, los regenerados, los que Dios nos llamó por su gracia y hemos recibido el perdón de sus pecados, hemos sido sellados por Dios con el Espíritu Santo, y eso ya no tiene vuelta. Así que no es que en algún momento va a marcar, no, la marca es la incredulidad del corazón del hombre. Ahora, esto de que el humo sube es tomado obviamente de Isaías, pero también es tomado, y lo traigo a colación, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 19, verso 27 al 28, hay un anticipo de lo que es ese juicio, pudiéramos decir, de un infierno. Génesis 19, 27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, es decir, al otro día, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Después de un juicio, ¿qué queda? El humo. Pero interesante que Apocalipsis, el humo de Sodoma y Gomorra se fue, pero Apocalipsis dice que es un humo que sube eternamente y para siempre, es decir, el juicio de Dios va a quedar establecido y no se va a quitar. Después de esto, entonces, de esa adoración, de esa alabanza, ese reconocimiento a Dios por el juicio a la gran ramera, viene el punto número 2, que son la alabanza. Ahora se intensifica por la llegada de las bodas del Cordero. ¿Sí ve el contraste? Mientras en la tierra estamos viendo un juicio, en el cielo se están presentando las bodas del Cordero. Y ahora esto a mí me impactó mucho, versículos 4 al 8, Apocalipsis 19, versículos 4 al 8.
En el versículo 4 vemos que la adoración de los capítulos 4 y 5 se vuelve a ver aquí pero aquí se ve por el juicio. Y otra vez tal vez la mente humana que no tiene un concepto claro de la palabra no va a estar de acuerdo. Versículo 4, y los 24 ancianos. Es interesante cómo Apocalipsis 19 y lo ha hecho, Apocalipsis siempre vuelve. Recuerden que después de que describe a Jesucristo, luego comienza a describir las 7 iglesias, y después en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis comienza a describir el gran trono de Dios, el mar de cristal, donde hay adoración. Veíamos 24 ancianos, 4 seres vivientes, muchos ángeles allí, y veíamos que en el capítulo 5, al que está sentado en el trono, pero después dentro del trono sale uno que es un cordero como inmolado, y la adoración ahora es para el que está sentado en el trono y al cordero. Y luego todo lo que se da del juicio que vendrá sobre la tierra tiene que ver con el trono, y ahora vuelve otra vez al trono. Y entonces dice el versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Ya lo habían hecho acá, lo siguen haciendo, pero ellos lo siguen haciendo. Se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. ¿Qué hacían los 24 ancianos que dijimos que representan a la iglesia? ¿Qué hacen los 4 seres vivientes? Se postran. La palabra aquí es proscuneo. Proscuneo, es decir, se inclinan o ponen rostro en tierra, adoran a Dios. Dice que está sentado en el trono, Él nunca se bajará del trono. Pero miren lo que ellos decían: amén, así es, así sea. El juicio contra Babilonia está bien, Señor, tú eres justo y verdadero. Y nosotros decimos: sí, Señor, amén. Cada vez que tú dices amén, estás diciendo: Señor, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con ese juicio, Señor. Y eso es lo que están adorando. Adoración es estar de acuerdo también con Dios y decir amén. Pero luego dice aleluya otra vez. 3 veces la palabra aleluya. Estamos de acuerdo con ese juicio, Señor, amén. Pero Dios, tú eres digno, único de ser alabado. Aleluya, alabo a mi Dios. Ahora miremoslo brevemente. Apocalipsis 4, 9 al 11 ya lo hemos visto, pero lo leo otra vez para que mire que ellos siguen adorando, y esto pareciera, y esto es por toda la eternidad. Siempre que pase algo, hermano, va a haber adoración, va a haber postración. Así que eso es lo que yo me imagino. Yo voy a estar allí, tú y yo vamos a estar allí, y está Dios. Cada vez que veamos algo que hace Dios, tenemos que postrarnos y adorarlo. Cada vez que Él haga algo, vamos a postrarnos y adorarlo. En Apocalipsis 4, del 9 al 11 dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, los mismos, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué más hace? Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y aquí da una razón, ya lo hemos visto: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué Él es digno? Porque Él creó todo. ¿Por qué Él es digno de que yo lo adore? Porque Él me creó. ¿Por qué Él es digno de que yo lo adore? Porque Él me sostiene. Y en Apocalipsis 5, versículo 8 y 9 dice: y cuando hubo tomado el libro, aquí ese es Jesús tomó el libro, el rollo, y comenzó a abrir los rollos, a desatar los rollos. Pero cuando tomó el libro, dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que son los mismos que ya vimos en Apocalipsis 19, se postraron delante del Cordero. Estos no saben más que postrarse. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Cada vez que veo esto, hermano, yo me aterro. ¿Cuál es la grandeza de Dios? ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que ellos perciben? Todas las acciones de Dios son tan justas, tan santas, tan puras, que lo único que va a sacar de la creación es un rendimiento total al ser. Adorarlo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ahora delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de oro,
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, Señor, de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahora, aquí la adoración es porque Él fue inmolado, fue sacrificado por nosotros, y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Volviendo a Apocalipsis capítulo 5, vemos, capítulo 19, versículo 5, vemos que ahora Juan oye una voz que sale del trono, la cual indica una mayor adoración. ¿Cómo? Hermano, yo le voy a decir algo antes de leer este pasaje. Tú y yo no sabemos adorar. ¿Qué nos falta para intensificar nuestra adoración a Dios? No sé si el culto es un intento de adoración a Dios masivo, porque aquí está hablando de un grupo que están delante de Dios. No está hablando de una adoración individual que se supone que se tiene y que se debe tener, pero está hablando de un conglomerado de personas reunidas que son los santos para adorar a Dios. Y pudiéramos decir que un reflejo de eso debería ser cada culto, donde nosotros aquí venimos a adorar al que vive, no a cantar una canción porque es bonita, porque muchas veces ni entendemos lo que decimos. A veces nos desconcentramos. Yo por eso trato de cerrar mis ojos cuando le canto a mi Señor. No quiero saber nada sino de Él, y le digo: Dios, permita que las palabras que estoy cantando salgan de mi corazón y tengan sentido, y esté realmente adorándote a ti, y no unas falacias ahí dichas con mi boca sin sentido en el espíritu y en el alma. Dice el verso 5, Apocalipsis 19, 5. El texto, creo, no sé si fue el primero que mi mamá me enseñó cuando era muy niño, pero yo lo escuché a los labios de mi madre cuando me enseñaba este verso. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Pero no se trata de que lo sabía de memoria, sino ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Hay una multitud que está adorando a Dios y le está diciendo aleluya, porque tú eres digno, porque tú salvaste, la salvación es tuya, la gloria es tuya, el honor es tuyo, el poder es tuyo. Y te alabamos, Señor, porque tus juicios son justos y verdaderos, y porque vengaste a estas personas. Y entonces ahora vemos a los 24 ancianos y estos 4 seres vivientes que adoran a Dios diciendo amén, así es, aleluya. Y lo están haciendo porque se juzgó a la gran ramera. Pero pareciera que falta algo. Y entonces dice: y salió del trono una voz. Es decir, aún esa adoración que le están dando no es suficiente. Y por eso aparece una voz. No sabemos. Algunos comentaristas creen que es la voz del Espíritu. No sabemos. Pero por lo que dice aquí, alabad a nuestro Dios, no puede ser del Espíritu. Otros dicen tal vez de Jesús, pero no puede ser, porque dice alabad a nuestro Dios. Puede ser uno de los 24 ancianos, puede ser uno de los seres vivientes, un ángel, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo una voz que le llegó a Juan, que él la escuchó. Y entonces cuando él estaba adorando, sale una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios. No vayan a pensar que es una repetición, porque no lo estaban haciendo. Sí lo estaban haciendo, pero esa palabra, que es un mandato, está indicando una mayor intensidad de adoración. Alabad ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Quién lo va a hacer? Todos sus siervos. Y entonces ella escribe: esos siervos son los que le teméis. ¿Quiénes pueden adorar con una mayor intensidad? Los siervos. Pero esos siervos le tienen temor a Dios. Alabad a vuestro Dios, ¿quién? Todos sus siervos, pero los que le teméis. No importa si son pequeños o grandes, ante los ojos del hombre, no importa. Si son siervos, van a obedecer.
le van a temer a Dios y reciben el imperativo de es alabar a nuestro Dios. Pero ¿cómo nos están alabando? Alabar a nuestro Dios. ¿Y por qué digo yo que se intensificó? Ahora vamos a ver el verso, pero antes de ver el verso 6, ese mismo imperativo que vemos ahí, o esa misma orden que vemos ahí, está en el Salmo 150, y aquí yo no sé qué voy a hacer. La verdad no sé. Porque hay miedo de tocar instrumentos en un culto. Ahora, con esa adoración que se intensifica, hay otra orden que el Señor dejó en el Salmo 150. Se lo voy a leer nomás. Pero yo encontré 12 veces la palabra alabada a Dios. Alabada a Dios en su santuario. Así que no puede ser personal ni en la familia, en su lugar santo. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Se tiene que incrementar en la medida que uno va viendo todo esto. Pero luego dice, alabarle con bocinas. Oh, quíteme ese parlante. Alabarle con salterio y arpa. ¿Eso qué es? Alabarle con pandero y danza. Ay, ay, ay. Alabarle con cuerdas y flautas. ¿Cómo? ¿Qué pasó, reformados? Alabarle con címbalos resonantes. ¿Qué? Debe ser tan orgulloso. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, porque Él es digno de ser alabado. Aleluya. ¿Por qué le digo que se intensifica? Eso lo dejo ahí para que me hable un reformado. Yo necesito que me explique el Salmo 150. Versículo 6, hermano. Ahí está. ¿Por qué digo que se intensifica? Y la orden que da, lo están alabando, claro, pero alábelo más, de una manera diferente. Verso 6, y oí como la voz de una gran multitud. Después de la orden, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, ya todos sus siervos y los que teméis de pequeños como grandes. Bueno, entonces, después de eso, de esa orden, oí una voz de una gran multitud. Una voz, ¿cómo será eso? Pero de una gran multitud. Y luego él quiere aclarar y dice Juan, bueno, pero eso era como el estruendo de muchas aguas. ¿Usted ha escuchado el estruendo de muchas aguas? ¿Cómo es eso? No, chorrera. Sí. Hay alguna chorrera, sí, pero dice que como el estruendo, el bullicio que hacen las muchas aguas, como la voz de grandes truenos, no de un trueno, grandes truenos. Es decir, ellos están alabando, pero se intensificó tanto la alabanza que Juan escucha la voz de una gran multitud, pero no la puede definir. Eso es como muchas aguas, eso es como estruendo de grandes truenos. ¿Y qué decían? ¡Aleluya! Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Estos que creían que reinaban los reyes fueron enjuiciados. Todos esos poderes que se levantaron en contra de Dios, que tenían su reino, hermano, porque el ser humano o se rinde ante el único rey, o él mismo su propio reyesuelo, o se inclina ante reyes falsos. Pero aquí el único digno de ser adorado es Dios. ¿Y cuál es el problema si él pide mayor adoración? ¿No la merece? Claro que la merece. Y entonces yo miro todo esto, y entonces fue tan intensa esa adoración, el incremento subió. Yo estaba pensando, y si yo estoy ahí, hermano, y si tú estás ahí,
Tiene que haber algo, hermanos, ahí tan grande de Dios que lo estoy viendo, no sé, porque cuando Él da los juicios, Él da las razones de los juicios, y esa es la razón por la cual Él dice: justos y verdaderos son tus juicios. Nadie va a poder decir que Dios es injusto, y cuando Él comienza a ejecutar sus juicios, entonces los seres vivientes solamente pueden adorar, y se incrementará mayormente la adoración y no se escatimará en nada. Y la razón es porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El verso 7 nos dice entonces que ahora todos se gozan y se alegran por las bodas del Cordero con su novia. Eso va pegado. Y verso 7 dice que están adorando a Dios porque el Señor nuestro poderoso reina. Y luego dice: ¿y quién dice esto? Aquí también hay un conflicto, no sabemos, pero voy a tratar de pegarlo, a ver si usted logra entender quién lo dice. Dice: y oí la gran voz de una gran multitud. Entonces la gran multitud, porque la gran multitud dice que la oyó como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, y ellos decían, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces es la gran multitud que sigue diciendo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué es lo que yo estoy notando aquí, hermano? El juicio a esa gran ramera, a esa Babilonia que llegó. El día del juicio de Dios automáticamente se abre la entrada a las bodas del Cordero. Su esposa, o la novia, digámoslo aquí, ya está lista, porque dice que se ha preparado. Bueno, ellos se gozan y ellos se alegran, pero ellos dicen: démosle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero, ya llegaron, y su esposa se ha preparado. Pero yo leo rapidito el versículo 8 para decirle algo acá, porque tengo que mirarlo acá a ver dónde lo tengo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. A ella se le ha concedido. Solamente quería mirar esa parte para explicar algo acá. Note lo que dice aquí, y vamos a ver aquí lo que es la responsabilidad de la iglesia, pero también vamos a mirar que la iglesia no puede actuar a menos que se le conceda, que lo que la iglesia hace es porque se le ha concedido. Ellos se gozan, ellos se alegran, ellos le dan gloria a Dios. Dice: entre ellos mismos se animan: vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a darle gloria a Dios. Hermano, ¿por qué cuando venimos a un culto no hacemos lo mismo? Gocémonos. Pero es que estoy enfermo. Gócese en medio de él. Allá no va a haber excusa. Aquí tal vez la tiene, pero bueno, aún a pesar de, gócese, alégrese, dele gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora llegó al 8, pero el 8 dice: y se le ha concedido. Porque si yo quería mostrar aquí algo, y lo siguiente: la esposa, la boda del Cordero llegan, pero la esposa se ha preparado. A la esposa le toca prepararse. ¿Dónde vamos? La esposa debe prepararse, es responsabilidad de la esposa prepararse, pero ella no se puede preparar más allá de lo que le han concedido. La esposa no va a tener excusa porque a ella se le concedió. Quería tener eso para mostrar lo que la responsabilidad de la iglesia es prepararse, pero que ella lo hace, hermanos, porque lo recibió. Ahora solo le menciono esto porque aquí ya entramos a ver, y tenemos que mirarlo de ese lado, lo que es una boda oriental. En una boda oriental por lo menos habían tres cosas, muchas, pero estas son las que más resaltamos. Porque eso es tomado de una boda oriental. No, la boda de nosotros ahora no tiene nada que ver con eso. Pero por lo menos habían tres cosas fuertes. Primero, se conoce el desposorio. Y ese desposorio se daba inclusive desde niños. Era una decisión que tomaban los padres. Y entonces casemos a nuestros hijos, y ahí estaba el desposorio, un anillo, un compromiso, y todo eso hasta el matrimonio. Ese es el noviazgo, muy diferente al noviazgo de hoy día, obviamente, porque no se permitía ni beso, ni acercamiento, ni nada, solamente era un compromiso. Era el desposorio. ¿Quiere saber ese compromiso? José y María. Luego venía una segunda fase, que es la preparación del esposo y de la novia. Entonces el esposo
Ya cuando era adulto, en este caso el novio tenía que prepararse y preparaba todo para la fiesta, pero la novia también se preparaba con la gala y con los vestidos y todo. Y ahora le voy a mostrar, más o menos, lo que era una boda en ese tiempo. Jesús dijo que Él se fue a prepararnos lugar, es decir, nuestro esposo se fue. Él vino y nos desposó, es decir, nos dejó como la iglesia es la novia del Cordero, pero no se ha casado. Nosotros todavía no nos hemos casado. Pero Él se fue a preparar las bodas. Pero la novia, mientras esté aquí, la novia tiene que preparar también su vestido, aunque todo será concedido, pero ella tiene que tener el mejor vestido, todo, tiene que preparar, inclusive porque las nupcias eran con 10 vírgenes que ella tenía que llevar al lado y lado. Bueno, ella llevaba 10 vírgenes, mejor 5 y 5. Y en tercer lugar venía lo que se conoce como la boda, pero la boda era después de la cena. Es decir, tan pronto se daba la fiesta de bodas, a veces esa boda duraba 7 días o más, porque el esposo había preparado una cantidad de comida y a todos los invitados le daban y al final se daban las bodas. Así que eso es lo que está relatando aquí. Déjenme yo leerlo rapidito aquí, Mateo 25 del 1 al 13, para que tenga la idea, aunque usted lo conoce, pero voy acá. Jesús dijo, vea, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes obviamente están representando las que están con la novia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes son las que van con la novia, obviamente, a recibir al esposo, pero aquí las 10 vírgenes hacen también de novia. Así que no nos compliquemos ahora. Pero salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, porque se dice que en esas ceremonias que se hacían en Medio Oriente, la noche la novia estaba esperando y puede ser que llegaba a las 7, a las 8, a las 10, a veces eran a las 12 y no llegaba el novio. Y ella tenía que esperar. Esa era la boda de esa época. Por eso aquí dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. No importa cómo estuviera la novia esperando, pero el clamor era, viene el esposo. Y inmediatamente tenía que salir la novia con sus vírgenes a recibirlo. Dice que así es semejante el reino de los cielos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Yo sé que es una parábola, pero la idea que está planteando acá es la misma de Apocalipsis. Su novia se ha preparado, por eso el esposo cuando llegue, la novia tiene que estar preparada. Si no está preparada, mire lo que va a pasar, se va a quedar. Después viniendo también las otras vírgenes, dijeron, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Y esta es la aplicación, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aunque aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, nos da una idea de cómo era una boda. El comentarista Simon Kistemaker aquí dice lo siguiente, los compromisos matrimoniales y bodas difieren según las culturas y las épocas. El cuadro que Juan muestra al lector es el de un desposorio hebreo que al cabo de un tiempo dado va seguido de la ceremonia nupcial. El rito del desposorio une al esposo y a la esposa en una relación de compromiso mutuo, relación que se refrenda en presencia de testigos. Pablo prometió a la iglesia de Corinto presentarla como una virgen pura a su esposo Cristo, 2 Corintios 11:2. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. También el Antiguo Testamento menciona una relación similar entre Dios y su pueblo. Es decir, y no tengo tiempo en esto, pero el hecho de que Dios haya establecido el matrimonio es porque esto es una tipología, tu matrimonio es una tipología del matrimonio del Señor con su iglesia allá. La boda del Cordero. Toda boda que veamos es digamos una preparación para lo que va a ser allá. Nosotros amamos el matrimonio, queremos un matrimonio, vemos el matrimonio, pero hermano, eso es menor, porque eso nos está hablando de lo mayor, que es las bodas de Cristo con su iglesia. Y otro comentarista, William Hendrickson, aquí nos dice, en Cristo, esto me gustó, en Cristo, es en Cristo,
la esposa fue escogida desde la eternidad. Durante toda la dispensación del Antiguo Testamento, la boda fue anunciada. Luego el Hijo de Dios tomó nuestra carne y sangre. Tuvo lugar ahí el desposorio. Con la muerte de Jesús es que nos comprometimos con Él. El precio, la dote, se pagó en el Calvario, porque eso se exigía, ¿no? El novio tenía que pagar una dote. Cristo la pagó la dote en el Calvario. Es decir, Él me compró. Y ahora, después de un intervalo que a los ojos de Dios no es sino un poco de tiempo, el esposo regresa y ha llegado la boda del Cordero. La iglesia en la tierra anhela este momento, lo mismo que la iglesia en el cielo. Así que lo que estamos viendo aquí de la adoración celestial, y que ellos están diciendo, alabemos al Señor, no solo porque Él es todopoderoso y reina, sino porque han llegado las bodas del Cordero, adoran porque ese lugar ha llegado, y la iglesia está anhelando también ese lugar, y por eso cantamos ahora esos signos de ese encuentro. Versículo 8. Vemos que su vestido de lino fino representa las acciones justas de los santos. Ojo que el 7 dice, porque ella se ha preparado, porque ya ha llegado la boda del Cordero. Versículo 8, y a ella, es decir, a la novia que se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ella se le ha concedido, es decir, las acciones justas o las obras, como quiera decir, de los santos, no son porque nacen en los santos, como lo veíamos ahora en la clase, sino porque son concedidas. Todo lo que la novia tiene, se le ha concedido. El esposo vino y pagó tu santidad, pagó tu justicia, pagó tu preparación, pagó tu vestido, pagó tu adorno. ¿Qué tiene que hacer la novia? Solamente ponérselo, solo vestirse, porque ya está dado. Miren lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su novia, por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué más? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y la sigue purificando por la predicación de la palabra. Cuando la palabra se expone, Él está purificando a su novia. Cada culto, cada predicación es una pureza que Dios le está dando a su novia. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo, es decir, a Él, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Nadie va a llegar al cielo con un traje elaborado por el mejor, ¿cómo se llaman? Diseñadores humanos. Dios mismo es el que ha lavado a su novia. Él mismo la ha vestido, Él mismo la ha preparado, le ha entregado todos los utensilios para que se vista, y se fue a preparar ese lugar de las bodas del Cordero, de la cena. Y mientras Él está preparando allá, la iglesia se está preparando acá. Cuando yo pensaba en esto, decía, Señor, gracias por permitirme la palabra y darla a mis hermanos, porque yo me preparo y con mis hermanos nos preparamos como su novia. Ahora miremos esto, hermanos, en Apocalipsis 7, 9 y 14, porque dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 7, 9, 14 y 14, 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Otra vez, esto es adoración y alabanza. 14. Y Él me dijo,
Estos son los que han salido de la gran tribulación, note, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cuándo se le concedió? Cuando Jesús en la cruz moría y vertía su sangre. Ahí se le concedió que se vistiera de lino fino, y ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Isaías 61:10 por eso nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me vistió Él con vestiduras de salvación, que no es otra cosa que su justicia, y me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Nadie, absolutamente nadie, va a entrar a las bodas del Cordero, a casarse con Él, si el Señor no hizo primero una obra en Él. Esto no es cuestión si yo pertenezco a la Iglesia Bautista Reformada del Dios viviente. Él hizo una obra en mí. Las obligaciones, hermanos, entonces de la novia son ser fiel al esposo. Fidelidad aquí. ¿Por qué José quiso dejar a María? Porque ella salió en embarazo. Y él tenía dos opciones: publicar ese embarazo para que ella la apedrearan, como era varón justo, dijo, o perderse. Yo mejor me voy, y con eso, yo no sé María qué va a hacer, pero la idea de José era esta: yo amo tanto a María y la respeto tanto, salí en embarazo, entonces yo mejor me desaparezco. Yo no sé ya qué va a hacer, pero me desaparezco para que la gente crea que yo la embaracé y me fui. Pero el ángel le dice: no se vaya, porque lo que te han entrado es del Espíritu. La novia tiene que ser tan fiel. Tiene un compromiso con ya tiene un compromiso. El Señor nos puso un anillo, el sello del Espíritu Santo nos lo puso a nosotros, y ahora le está diciendo: novia, yo me voy a casar contigo, pero mientras estés en esta tierra tienes que ser fiel a mí. Tiene que ser santa, tiene que purificarse, tiene que prepararse. Hermano, todavía nosotros tenemos compromisos con el pecado. ¿Y dónde está la pureza? Debe mostrarle amor, dedicación, y debe tener expectativa de su segunda venida. Él viene en cualquier momento, viene. Estar con esa expectativa. El comentarista History Maker aquí dice: Apocalipsis delinea de manera gráfica el contraste entre la gran prostituta vestida de manera llamativa y la esposa del Cordero, que recibe el lino fino que es resplandeciente y limpio. La prostituta acaba en la destrucción. Por el contrario, la esposa es conducida hasta Cristo para ser su esposa. La mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, que dio a luz al Hijo, es ahora la esposa del Cordero, redimida por el Hijo. Por eso no podemos tomar cosas literales acá tampoco. Y termino con la parte número 3. Bueno, termino de decir el último punto mejor: la cena de las bodas del Cordero. Y por eso dejé la cena para el final, aunque no es tanto la cena de nosotros, pero es otra cena, pero tiene que ver. Versículo 9. Juan describe ahora la bienaventuranza de los llamados a la cena de las bodas del Cordero, pues no todos son llamados, y los llamados participan de esa. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe. ¿No le había dicho que escribiera? Hace rato no le decía, creo que voy para el capítulo 1, escribe. Pero ahora vuelve y le dice: escribe. ¿Qué le va a decir que escriba? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que escribió. Y me dijo: estas cosas, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es real, esto es verdadero. ¿Qué escribió? Bienaventurados. La palabra bienaventurado, ya dijimos, es una dicha, hermano, que va más allá. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Quiénes fueron llamados? Aquellos por los cuales Él vino y purificó. Pero ahora
aquí yo quiero hacer la diferencia, porque si dice que estos llamados van a venir a las bodas del Cordero, indica entonces que ellos van a venir sí o sí, pero que hay otro tipo de llamamiento que el Señor hizo, y déjenme, yo se lo explico acá, en el mismo Mateo, pero capítulo 22, versículo 1. Escucha esto, hermanos, porque hay dos tipos de llamados. El llamado a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero, es un llamado interno que tiene que ver con la muerte de Cristo, donde purificó sus vestidos, pero aún así Dios nos envió a hacer un llamado general a todas las personas, y aquí va a mostrar la razón por la cual a nosotros se nos concedió, porque si no fuese sido así, hermano, mire, Mateo 22, 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Aquí está el padre haciendo fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Se conoce como un llamado externo. La predicación del evangelio es para que vengan, pero ellos no quieren venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, note esto. Esto es lo que está haciendo Jesús: he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos para que vengan a las bodas, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, note, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Acaso esto no les suena a todos aquellos que están sellados por el anticristo, que es el juicio de la gran ramera? Cuando se les llamó vengan a las bodas, ellos prefirieron todos los postulados de la ramera, de la Babilonia. Y entonces sigo leyendo acá. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahora, esto fue literal, porque aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén. Los que inicialmente rechazaron a Jesús fueron los judíos, y por eso el Señor destruyó la ciudad en el año 70. Esto pasó. Pero luego sigue diciendo: entonces dijo a sus consiervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, y ahí estás tú, ahí estoy yo, Señor, gracias. Y a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero, allá no se va a colar, pero en la parábola sí se coló. Verso 11, y entró el rey para ver a los convidados. Hermano, antes de que el rey se case, va a mirar a su novia. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué fuimos llamados a la boda del Cordero y vamos a ir? Porque se nos ha concedido. Y yo sé que allá nadie se va a colar, pero de pronto en una iglesia local sí se cuelan. Así que si hay un colado, porque asiste a esta iglesia, aún en Tuluá, y no es regenerado, a usted lo van a coger así de patitas a la calle, al infierno se va. Si usted no es serio con Dios, si usted no se ha decidido, si usted no se ha determinado a caminar con Dios y está jugando con la ramera, usted es digno de que lo cojan de patitas a la calle. Y este mensaje es para aquel que no se ha definido todavía, pero que va a una iglesia. En el versículo 8 hemos visto que nuestro vestido de bodas, o estar vestido, es estar vestido de lino fino, que son las obras justas de los santos. El que no esté vestido de boda, no tenga ese lino, Dios se lo concedió, va a ser echado fuera. Versículo 10, Juan estaba tan conmovido que pensó adorar al ángel, el cual le corrigió y le enfocó: ¿a quién es solo digno de adoración
nuestro Dios trino. Versículo 10. Me tomé un poquito más de tiempo, pero como están los hermanos de Uruguay, toca. Versículo 10, hermano, y esto me conmovió, pero voy a terminar rápido. Yo no sé cómo sería la adoración. Juan está viendo adorar. Juan está escuchando cómo se adora. Juan está viendo todo. Está entrando a la boda del Cordero. Y esto se lo está diciendo un ángel. Y él como que por momento se metió tanto en una situación allí que perdió los estribos, hermano. Y entonces él dice, y me postré a sus pies para adorarle al ángel. Si él está tan conmovido con todo eso que él se postró a sus pies para adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Ese es un ángel verdadero. Uno que conoce a Dios hace eso. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que los ángeles están para ministrar a los creyentes? Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Están adorando a Dios. Bien que todos adoran a Dios. Hermanos, está mostrando la fragilidad de un siervo de Dios, de Juan. Hay mucha gente, no sé, se asombra cuando viene un predicador y suelta una palabra y lo ven como Dios. Y algunos se la creen y creen que son Dios. A mí no me puedo borrar la imagen de uno de esos que yo serví, sentado allá, y ver cómo venían mismos pastores de ese ministerio a limpiarle los zapatos. Y él se dejaba así, todos postrados ahí. ¿Quién se cree? Ni siquiera el ángel aceptó adoración. Y él dice, un momentico, Juan, no te equivoques. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Es el único digno de adorar. Cuidado, mi amado hermano, con levantar algo. No importa quién sea. No importa si John MacArthur. Es un hombre. Es un siervo. Es un humano. Con todas las debilidades que tiene. La iglesia adora solo a su Señor, solo a su Salvador. Y esa es la razón que da. Adora a Jesús porque el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, adora a Dios porque la palabra de Jesús o el testimonio que se ha dado de Jesús, y ese testimonio es todo el Nuevo Testamento, es la misma profecía que trajo el Espíritu en el Antiguo Pacto. Es decir, el Espíritu de la profecía está hablando acá de que el Espíritu Santo fue el que trajo la profecía del Antiguo Testamento y es el mismo que dio el testimonio de Jesús a través de los apóstoles. Así que si tiene alguien que adorar es al Espíritu Santo. Y si tiene alguien que adorar es a Jesús, yo ahí encontré la Trinidad. Porque dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús al que tienen que adorar es el espíritu de la profecía al cual hay que adorar. Eso en cuanto a las bodas del Cordero. Obviamente no se describe. Se dice que fuimos invitados a la cena de las bodas del Cordero, porque obviamente hay una cena y luego se van a dar las bodas. Pero cuando yo pensaba en esta cena, porque más adelante, entonces ya vamos a ver otra cena, que es cruel. Pero esta, que es comer un alimento, también ahorita nosotros vamos a comer un alimento que es la Santa Cena, y de alguna manera, que es lo que yo quiero relacionarlo. Si tú y yo estamos invitados a la boda del Cordero, estamos invitados a la cena de la boda del Cordero. Así que ahorita cuando tú y yo participamos de la cena, estamos hablando del sacrificio del Cordero que nos va a llevar a sus bodas. Cada vez que participe de la cena, usted lo hace porque está seguro que usted va a ir a las bodas del Cordero. Amén. Así que la Santa Cena es un anticipo de esto que va a venir. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.